en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4 en adelante, que tiene como título Predicación del Evangelio en Samaria. ¿Bien? Vamos a hablar acerca de este personaje que aparece en la Biblia llamado Simón, el mago, como dice la Biblia. Amén. Dice, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, dice. Pero así, que había un gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre, dice, llamado Simón. Ahora la Biblia argumenta, dice, pero había un hombre. Está argumentando algo acerca de este hombre y va a hablar algo acerca de este hombre muy importante. Dice, todo iba bien, muchos creían, Felipe predicaba, pero había un hombre. Es como que la Biblia está haciendo una excepción y quiere que nosotros prestemos atención en la vida de este hombre y en lo que ocurrió con este hombre. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, dice, en Samaria, y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, este Simón. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban, dice, atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Este hombre Simón. ¿Me siguen en la lectura, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Amén. Bueno, dice, y les estaban atentos, dice, porque la gente, porque este Simón, dice, había engañado durante mucho tiempo a esta gente, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora mire lo que dice en el verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Tenía un asombro que prácticamente lo había dejado sin palabras. Atónico es un asombro profundo, grande, que prácticamente te deja sin palabras, sin nada que decir. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mire qué importante es. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Mire lo que dice en el verso 18. Cuando vio Simón, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, dice, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y esta fue la respuesta que le dio Pedro y Juan. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Miren lo que le dice después. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto le dice. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto, dice, que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos, y en muchas poblaciones se anunciaba el evangelio. Ahora tomen asiento, hermano. Acá lo primero que tenemos en claro es algo muy importante, que es la evidencia de la Biblia misma, que dice que Simón había oído también y había visto las maravillas y señales. Dice la Biblia que él creyó, se bautizó, pero luego Pedro le dice que él tenía un corazón no regenerado. Entonces, ahora, ¿de qué está hablando la Escritura? La Escritura realmente es infalible, siempre tiene el único objetivo de manifestar la verdad, y dice que había un hombre que había creído, que se ha bautizado, pero no era cristiano. Él realmente creía que era creyente y él realmente creía que era cristiano, pero la Biblia está diciendo de que no lo era.
Entonces él realmente estaba viviendo una profesión y él estaba sido engañado por su propio corazón. Felipe había descendido, dice que hacía señales, prodigios, maravillas. Amén. Dice que este hombre era muy conocido por la hechicería que hacía, por sus artes mágicas, había engañado a mucha gente. Dice, cuando llega Felipe, muchos creyeron, amén, creyeron, y él, uno de los que creyó fue Simón, dice, que estaba atónito, asombrado por las cosas que él veía de Felipe. Dice que los paralíticos se levantaban, los cojos andaban, y realmente Felipe estaba siendo muy usado por Dios, y él estaba viendo esto y decía, bueno, wow, yo quiero esto, yo realmente de dónde salió esto que tiene Felipe, y quedó atónito cuando vio todas las cosas que estaban sucediendo. Amén. ¿Por qué siempre hablamos de ser un verdadero cristiano o no? Porque toda la escritura habla de eso. Toda la escritura siempre hace un hincapié tremendo en lo que es ser un verdadero creyente y un no creyente, o un creyente que cree que es creyente y que no lo es. Acá tenemos a un hombre, Simón, que tenía una perspectiva de él mismo que no era. Él tenía una falsa posición. Él creía que era cristiano, pero en realidad la escritura dice que él no lo era. Amén. Siempre hablamos de esto porque todo el Nuevo Testamento habla de esto. Amén. Con el mundo como está, siempre viene mucha gente a la iglesia. Y esto ocurrió en la expansión del Evangelio y sigue ocurriendo. Cuando los realmente fueron dispersados los discípulos y comenzaron a predicar el Evangelio, la iglesia empezó a crecer en masa. Pero dentro de esa masa había muchas personas que tampoco eran creyentes. Y tenemos el ejemplo de Simón, que estaba confundido acerca de lo que es ser un cristiano. Él estaba confundido, él llegó, él vio, él oyó intelectualmente y consintió todo lo que, porque yo no creo que Felipe esté dando un mal mensaje o una mala predicación, él asintió intelectualmente con la predicación de Felipe, realmente dijo, sí, la verdad creo en todo lo que Felipe, realmente creo en todo lo que él está diciendo, asintió intelectualmente con el mensaje del Evangelio, pero realmente se bautizó, él asintió, y la Biblia aún así dice que él no era un verdadero creyente, él estaba confundido acerca de lo que es ser creyente. Y esto es algo que sucede con la expansión del Evangelio y seguirá sucediendo. Por eso es tan importante, porque la Biblia siempre está interesada en expresar la verdad. La Biblia siempre quiere que los creyentes y todas las personas sepan la verdad y da prueba de ello. Amén. El propósito de la Biblia es que los hombres siempre conozcan la verdad. Tenemos un punto positivo y tenemos un punto negativo. Tenemos el punto positivo de que Felipe estaba siendo usado y la iglesia estaba creciendo. Pero también la Biblia habla del punto negativo, que era Simón. Amén. Los hombres están preocupados por ganar seguidores y hacer todo lo posible por ello. Le importa que crezca el número de la iglesia, pero no sé si a los hombres le importa mucho que la verdad sea proclamada. Que la verdad sea proclamada. Están muy interesados en que la iglesia crezca en número y que crezca, y están haciendo todo tipo de cosas para que la iglesia crezca, pero veo mucha gente no responsable con la verdad y no muy interesada en la verdad. Acá el propósito de la escritura no es mostrar que la iglesia estaba creciendo. Siempre ella está revelando la verdad de todos los puntos, tanto positivos como negativos. La iglesia estaba creyendo, pero el Espíritu Santo inspiró a Lucas a mostrar el ejemplo de Simón, que así como estaba creciendo la iglesia, también habían hombres que tenían una falsa posición dentro de la iglesia, que estaban confundidos acerca de lo que es el Evangelio y venían corriendo a él, venían corriendo a una iglesia. Y hoy vemos eso, estamos viviendo en un tiempo donde la gente está buscando una iglesia. Depresión, adicción, drogas, engaño, mentira, abandono, enfermedad, necesidad material. Todas las personas están buscando una iglesia, están buscando el alivio para su estado emocional, su estado económico, su estado de salud. Todas las personas están buscando una iglesia en este tiempo y en el tiempo como vimos. Temor a la muerte, temor al mundo, temor a las cosas que están pasando. Cualquier persona puede venir a la iglesia y hacer lo que hizo simplemente Simón. Vio que creían y se bautizaba. Bueno, si ellos lo hacen está bien. Voy a creer y voy a hacer esta confesión de fe, voy a bautizarme y voy a autoidentificarme como un creyente. Le pasó a Simón. Simón vio la iglesia, vio la masa y vio que
confesaban a Cristo, aceptaban a Cristo, iban a las aguas y él inofensivamente hizo lo mismo. Hizo lo mismo, él hizo lo mismo que todos los que estaban haciendo. Él se confundió acerca de lo que verdaderamente era el evangelio. Y hoy la iglesia es eso, la iglesia está ofreciendo eso y todos están corriendo a una iglesia porque la iglesia está ofreciendo alivio a la gente. Les está diciendo, vení porque acá hay sanidad, vení porque acá hay restauración de matrimonios, vení porque acá hay poder económico, vení porque acá hay salud, vení porque acá hay liberación, pero realmente la necesidad del mensaje, que la persona debe correr a la iglesia porque es un pecador y necesita ser lavado, necesita que la sangre de Cristo lo limpie. No podemos venir a Cristo en una perspectiva errada de lo que representa Cristo. La iglesia es un hospital y la única enfermedad que sana este hospital es una enfermedad universal que se llama pecado y el doctor es Cristo, no hay otra cosa. No podemos venir a la iglesia a buscar alivio, a ponernos una curita. Tenemos una enfermedad universal, el doctor es Cristo y lo único que sana es el pecado del hombre. No hay nada más serio que eso. Felipe vino y vio todas las señales y maravillas, y él era un mago, y cuando vio que todas estas cosas estaban sucediendo, dijo, bueno, esto me interesa, realmente esto me interesa. La gente está buscando una iglesia, pero por las perspectivas que tienen erradas de lo que es una iglesia y de lo que representa la iglesia. Ellos quieren un milagro económico, ellos quieren salud, ellos quieren algo de eso, pero la iglesia nunca acogió a esa gente. Ellos siempre predicaron el mensaje real y verdadero del evangelio. Amén. Y el propósito de este incidente en la escritura es mostrar este incidente como realmente manifiesta siempre la verdad. Esto es lo que sucedió y es parte del amor de Dios para todas las personas también. Amén. Porque esto determina el estado eterno de las personas. Ahora, ¿por qué realmente Dios muestra a este hombre Simón, que había creído, se había bautizado, que había venido confundido y que creía que era cristiano? Porque Dios quiere manifestar la verdad. Él quiere que los hombres se examinen a sí mismos y que ellos realmente consideren en qué términos están viniendo a Cristo. ¿Por qué voy a una iglesia? ¿En qué término voy a una iglesia? ¿En qué término me estoy acercando a Cristo? ¿Me estoy acercando a Cristo porque me siento mal, porque necesito un milagro económico, porque mi mujer me abandonó, porque las cosas me salen mal, porque no tengo trabajo? ¿O me estoy acercando a Cristo porque soy un pecador que necesita ser limpiado, lavado y perdonado por Dios? Cristo vino a salvar al mundo del pecado, amados. No vino a otra cosa, y ese es el peor error que las personas tienen, y vienen a Cristo con una perspectiva errada de Cristo. La pregunta es, ¿estoy en una posición y en una relación correcta con Dios? Porque este hombre creía que lo estaba y se había engañado a sí mismo. Él no comprendió lo que era el evangelio. ¿Sabe lo que es la hipocresía consciente y la hipocresía inconsciente? Bueno, Simón tenía una hipocresía inconsciente. Él no entendía lo que era el evangelio. Él creyó que el evangelio era simplemente eso, hacer una confesión, meterte en el agua y decir que sos cristiano. Él nunca entendió que el corazón del hombre debía ser regenerado y que debía ser limpiado. Él no lo entendía, él simplemente hizo lo que otros hacían, como en muchas iglesias que vemos hoy. La persona viene, entra en la iglesia y dicen, están haciendo esto y aquello, y ellos repiten lo que otros hacen porque creen que está bien y lo hacen, y realmente ahí está, son cristianos. Pero el escritor Lucas bien podría haber pasado por alto esto, pero realmente lo menciona. Menciona la predicación exitosa de Felipe, la menciona, pero también tiene un interés profundo, como Dios tiene un interés profundo por mostrar este asunto. Amén, no solo nos da lo positivo, sino también nos da lo negativo. La enseñanza es que creamos ser cristianos sin ser cristianos en absoluto. Simón no es el único de la Biblia. Él no es el único. Amén. El Evangelio de Juan vemos y dice que el Señor, cuando se acercaba a Jerusalén en la Pascua, muchos creían en él. ¿Ven? Mas él dice que no se fiaba de ellos. El Señor no confiaba en ellos porque él sabía lo que había en el hombre y no necesitaba que nadie le dé testimonio de lo que había en el hombre. Había una multitud que seguía a Cristo, pero Cristo dice que él no se confiaba ni fiaba de ellos porque él conocía lo que había en el hombre. Él sabía realmente quién era verdadero y quién no. Quién lo seguía porque realmente comprendió el mensaje del Evangelio
y lo que él estaba proclamando y que no, él realmente sabía y decía, y no quiero que nadie me dé testimonio del hombre y me diga, este sí es y este no es, porque yo mismo sé quién es. Hay muchas personas a las que no les interesa en absoluto el cristianismo, digo a los que están afuera, digo a muchas personas que están afuera que siempre están diciendo, no, ¿sabes qué? No voy a la iglesia porque realmente son una manga de hipócritas los cristianos. Y ellos dicen eso, van a la iglesia y son cualquier cosa, por eso nunca me acercaría a una iglesia. Yo quiero decirle a los que están afuera que la iglesia está tan interesados como ellos en revelarle la verdad a los hipócritas y manifestarles para que ellos también se den cuenta de que si lo son o no, la iglesia está tan interesada como los que están afuera en manifestar la hipocresía consciente o inconsciente de los hombres. Vuelvo a decir, hay hipocresía inconsciente y hay hipocresía consciente. Hay personas que son hipócritas, que verdaderamente saben que son unos hombres realmente pecadores y se deleitan en eso y que no tienen ningún interés por Cristo y reconocen en su conciencia que son hipócritas conscientes y que no están haciendo la voluntad de Dios. Y hay otros hipócritas inconscientes que simplemente ni siquiera se han dado cuenta de que no son cristianos porque están haciendo cosas que otros hacen y ellos creen que lo son. Ahora podemos detectar y debemos tener muchos ejemplos ahí de hipócritas conscientes que conocemos e hipócritas inconscientes que hoy vemos en muchos lugares y decir, realmente ni siquiera saben lo que es ser cristiano y creen que son cristianos, pero no lo son en absoluto y nosotros podemos reconocerlo. Podemos reconocerlo. El Señor Jesucristo muchas veces parecía salirse del camino, evitar a la gente, él realmente súbanme a la barca y crucen allí, veía a la multitud y se escapaba de ellos. Realmente, ¿por qué el Señor hacía esto? ¿Por qué el Señor cuando veía a la multitud decía, llegame acá, subime a esta barca, hazme cruzar aquel lugar? O cuando estaba con la multitud ahí, los veía y los panes y los peces, Señor, miren, te gritan rey, eres su rey. Dicen que tú establecerás un reino de justicia. Tú realmente derrocarás al imperio romano, tú, Señor. Y el Señor se escabullía de ellos, se iba, se apartaba, los veía venir y se iba. Parece ser que el Señor no estaba interesado en la multitud. Él no está interesado en la gente que viene a Él en los términos incorrectos. Él los evitaba porque conocía que no venían a Él por lo que Él era, sino por lo que Él le podía proveer. Los evitaba porque venían al Salvador, no en un término de Salvador, sino de proveedor y rey. Cristo estaba evitando a la gente que no venía en los términos correctos, que no venía a buscar un Salvador y que nunca vio un Salvador en Él. Hay muchos así. Hay muchas personas así. Cristo no tiene interés en esas personas que lo buscan en un interés equivocado, en un interés incorrecto. Él no está interesado en los números. Cualquiera podría decir, wow, Señor, la multitud, wow, Señor, te está rodeando la multitud. Cristo no estaba interesado en la multitud. Él lo único que quería era hacer la voluntad del Padre y venir al mundo a salvar a pecadores y que los pecadores se den cuenta de que Él era un salvador, no que era un proveedor. No que era una persona o un amuleto de la suerte que lo podían usar cuando querían y cuando no, y que lo usaban cuando lo necesitaban y lo dejaban en la mesita de luz cuando no. Cristo venía a salvar a los hombres del pecado, de la muerte espiritual, de la enfermedad universal. Cristo venía a ser un salvador, no un proveedor. Y la gente hoy está buscando eso, amado. Y se confunden y lo buscan con las perspectivas cerradas. Tenemos iglesias y multitudes llenas. Cristo no está interesado en el número. Él no lo está. Él se escapaba de la multitud cuando veía que los hombres lo buscaban, pero en los términos incorrectos. ¿Cuántos incidentes de eso hay en las Escrituras? ¿Cuántos conocen? Y veía la multitud y se apartaba de ellos, y se apartaba de ellos, y se apartaba de ellos. Y cualquiera podríamos decir, ¿por qué hacías eso, Señor? ¿Por qué te vas? Porque Él dice que no se fiaba de ellos, Él conocía sus corazones, Él sabía que no lo venían a buscar por lo que Él era, Él conocía los términos en los que la gente realmente lo buscaba. Él lo sabía y quería evitarles ese disgusto. Él quería evitar que la gente crea algo que no es. Él quería evitar que la gente piense algo de sí misma que no era. ¿Cuántos creen que es así? La Biblia nunca estuvo interesada en números. Es un hecho. Y es una realidad.
Lo muestra el Señor cuando veía las multitudes, él se apartaba, él se apartaba. La Biblia en lo único que está interesada y la única realidad que la Biblia quiere expresar es la verdad acerca de la condición del hombre. La Biblia, el único interés que tiene es mostrarle la verdadera condición caída del hombre. No está interesada en ganar miembros y números. Lo único que la Biblia quiere demostrar y revelar es siempre la verdad. Buscan todo menos su posición. Todos menos su posición. Buscan todo menos su posición y su relación con Dios. Muchos solo buscan un alivio para sus conciencias pecaminosas porque la Biblia es un lugar que ofrece perdón. Y como la Biblia es un lugar que ofrece perdón, no escuchan perdón y muchos vienen y dicen, quiero aliviar mi conciencia pecaminosa, quiero acercarme a una iglesia porque mi conciencia me acusa tanto y escucho que ahí están diciendo que ahí perdonan, así que quiero acercarme, están preocupados por el perdón, pero no por la relación. Dios no es un Dios que simplemente perdona y lamentablemente hay que hacerle entender esto a la gente que el evangelio no es solamente el perdón. Lamentablemente hay que explicárselos porque el evangelio no es solamente perdón. El evangelio es perdón y relación con Dios. La palabra de Dios dice que Cristo vino a llevarnos a Dios. Hay muchos que realmente hay que explicarle esto, que el evangelio no es solo perdón, sino es perdón y relación con Dios. Él vino para llevarnos a Dios. No, Dios no solamente perdona y deja huérfanos, Él adopta hijos y realmente les pone su nombre y realmente ese es nuestro Dios. Él vio a toda esta gente que le sonreía y Él no los quería tener. Él vio la multitud, pero Él no los quería tener porque venían a Él a buscar algo equivocado, venían en una perspectiva errada. El Señor no estaba interesado en números, Él estaba preocupado por sus almas y por el estado eterno de sus almas. Él sabía que lo venían a buscar en términos equivocados. Amén. La parábola del sembrador también nos enseña esto, que hay muchas personas, el que no tiene raíz, el que está un tiempo y se va, el que viene la prueba y se va, el que viene la persecución y se va. La parábola del sembrador realmente nos muestra de que hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no todas permanecen. Algunas se van, algunas no tienen raíces y se secan, otras viene la persecución por causa de la palabra, otros por causa del mundo. Hay otras personas que creen que porque son hijos de cristianos, eso los convierte en cristianos. Esto es un peligro de la falsa posición también. Es muy peligroso esto también, porque hay muchas personas que piensan que porque son hijos de cristianos, eso los convierte en cristianos. Amén. Estas personas dicen, yo nací en la iglesia, yo me crié en la iglesia. Lamentablemente nadie nació cristiano. La Biblia dice que todos tenemos que nacer de nuevo. Esa es la verdad de la Biblia. Nadie nace cristiano, nadie, por más que nazca en una influencia cristiana, el nacer bajo la influencia cristiana lo hace cristiano. Sí se convierte en cristiano porque la Biblia dice que tiene que nacer de nuevo. Y hay muchas personas en una iglesia que realmente creen que porque son hijos de cristianos y porque han sido realmente respetables a los padres y han sido leales a los padres, eso los hace cristianos, o porque piensan que la costumbre de haberse criado en una iglesia los hace cristianos, y la Biblia dice todo lo contrario. Toda persona tiene que nacer de nuevo. Nadie nace cristiano, sí, todos debemos nacer de nuevo. Eso es un peligro también. Ese es un peligro que vemos dentro de la iglesia. Muchas veces, muchos de nosotros o muchos de los que están en una iglesia somos movidos por motivos incorrectos. Y aquí estaba este hombre Simón, movido por el motivo incorrecto. El corazón del hombre es muy engañoso. El profeta decía, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién le conocerá? Nosotros debemos ser conscientes de que el corazón siempre puede engañarnos a nosotros mismos. Siempre está dispuesto a decirnos algo que realmente no somos. Simón estaba atónito, confundido de lo que era el evangelio, y este tipo de hipocresía es un tipo de hipocresía inconsciente. Él llega, observa, ve y hace todo lo que los demás hacen. Hay muchos así también.
Hay muchos así también que vienen a una iglesia y porque ven que uno hizo una confesión de fe y se está bautizando y él lo hace, y él lo hace, y él también lo hace, y va y lo hace porque todos lo hacen. Ahora soy cristiano, ahora lo soy. Estamos hablando de un hombre que profesaba ser algo que la Biblia dice que no era, dice que creyó, dice que se bautizó y dice que permanecía con Felipe, y aún así la Biblia dice que no lo era. Hoy a la iglesia solo le interesa crecer en número, incrementar su número, poco le importa esto, poco le importa saber, reconocer y realmente examinar quién verdaderamente es un creyente, quién ocupa sus bancas, muy poco le importa esto. La fidelidad de las almas, el saber si un alma se está perdiendo, si se está confundiendo, si cree que lo es, si no lo es. A la iglesia hoy no le importa eso. Y a la mayoría ellos solo quieren crecer en número, no le importa si sos fiel a la palabra, si sos un hermano que realmente amas a Cristo, si vivís en pecado, si no vivís en pecado, si haces la voluntad de Dios, si vivís en santidad. A la iglesia no le importa eso hoy en día. Lo único que le importa es ocupar todas las sillas y que la iglesia crezca. A ellos no le importa. No le importa porque no velan por las almas, no velan por las personas. No les interesa la condición eterna de las almas. Ellos, con tal de tener una silla ocupada, van a hacer todo tipo de metodologías, estrategias y cosas que se puedan hacer para llenar la iglesia y decir: miren, acá está el poder de Dios, miren cómo está Dios con nosotros. El pastor ni siquiera sabe quién de sus creyentes está yendo al infierno hoy o se va al cielo mañana. Ellos solamente quieren el número de ocupar bancas, es lo único que quieren. Esa es la visión que tienen de Dios. Dios me mostró en una visión que crecíamos en gran masa. Dios nunca tuvo ese objetivo, nunca tuvo ese propósito, es crecer en la multitud. Es lo único que tiene. El deseo de que tiene Dios por la iglesia es proclamar la verdad, nada más. Nada más. Él puede hacer una obra tremenda con 12, con 4, con 5. Miren lo que hizo con 12 hombres que le entregaron su vida a Cristo. Él no necesita una multitud para llevar a cabo su obra. Él necesita 2 o 3 o 5 hombres dispuestos a dar su vida por el Evangelio. No necesita nada más. Muchas veces creemos que necesitamos una iglesia multitudinaria para que Dios se mueva. No, Dios necesita un corazón dispuesto y nada más. Sí, Simón ni siquiera sabía que era un farsante como mucha gente hoy. Él no lo sabía. La Biblia dice que creyó, tenía una creencia intelectual realmente por la impresión de la demostración que vemos. Él tenía una creencia intelectual. ¿Cuántas personas conocemos que sabemos, que conocen la verdad, que hablan la verdad, que proclaman la verdad, que dicen: sí, sé que soy un pecador, sí, sé que Cristo vino al mundo, que murió por mis pecados, sí, lo sé, y sé que al tercer día resucitó y Dios lo levantó y que pronto vendrá y que viene a una iglesia y le preguntan: bueno, ¿saben todo eso? Aún sabiendo todo eso, no son creyentes, no lo son. Tienen un entendimiento intelectual del Evangelio, tienen un entendimiento intelectual del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón regenerado. Ellos saben a qué vino Cristo, saben por qué vino Cristo, reconocen a qué vino Cristo, pero son como Simón. ¿Ves? Como Pedro le dice: ay, Simón, tu dinero perezca contigo porque piensas que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Hay muchas personas que conocen la doctrina de la verdad y aún así dicen que son creyentes, pero sus corazones nunca fueron regenerados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se terminan engañando ellos mismos. Tarde o temprano ellos mismos se terminan engañando. ¿Por qué? Porque un corazón no regenerado nunca puede validar lo que ellos profesan con la boca. Como Simón. Simón creyó, Simón se bautizó. Esto es para romper con todas estas doctrinas que venimos escuchando a lo largo de los años, de que si pasaste por las aguas sos cristiano. Los católicos dicen eso, te bautizan a los 2 meses, no sabes ni de dónde venís, ni cómo sos, ni de qué color sos, ni quiénes son tus padres, te bautizan y sos católico. Y así muchos creyentes, así muchos cristianos, meten a las aguas a los pibes cuando son pibes y le dicen: ah, él es cristiano. Yo me acuerdo que hace 30 años se bautizó, pero ¿eso asegura realmente que eres creyente? Porque Simón dice que creyó, hizo una confesión intelectual como muchos las hacen hoy, que dicen: sí, sí, conozco el Evangelio, conozco la verdad, sí, yo me bauticé. ¿Eso te hace creyente?
dice que pertenecía y permanecía todos los días con Felipe. No solamente creyó, se bautizó y permanecía y pertenecía a una iglesia. La Biblia dice que no era creyente porque tenía un corazón no regenerado. Eso es para romper con todas estas doctrinas que venimos escuchando a lo largo de los años. Es cristiano, mi hermano, sí, se bautizó hace como 15 años bautizado. ¿Y las demostraciones de eso? Porque el hombre no regenerado tarde o temprano se termina traicionando él mismo por su propia naturaleza pecaminosa caída, que nunca puede hacer la voluntad de Dios, que no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, que nunca amó a Cristo, que no puede hacer la voluntad de Cristo, que no puede hacer lo que la Biblia le demanda, porque es para hombres regenerados la Biblia. Hay muchos que dicen que son cristianos, que fueron bautizados cuando eran niños, que esto, que aquello, pero la Escritura dice que eso puede llegar a ser que no sea así. Estas son las cosas en las que el diablo es sutil. Y este es el engaño sutil del diablo, y él quiere que los creyentes crean esto. Les dicen, pasa adelante, el pastor los está llamando en la campaña. Anda, hacé tu profesión de fe. Y el pastor le dice, vengan, todos los que los impulsan y los animan a venir haciendo una profesión de boca. Vengan a aceptar a Cristo, vengan. Vení a hacer la oración de fe, repetí lo que te voy a decir y te convertís en cristiano automáticamente. Vienen muchos, repiten lo que el evangelista le dice que repitan y lo repiten y se van ahí y dicen, soy cristiano. Es eso, y el diablo quiere que crean eso. El diablo quiere que crean que porque una vez se bautizaron o hicieron una profesión, una confesión de fe, eso, y pertenecen a una congregación y rara vez van a una iglesia, los hace cristianos. La Escritura dice, la palabra de Dios, la palabra de la boca de Dios, la palabra infalible, la verdad realmente inconmovible. Dice que hay muchos que dicen que creyeron, se bautizaron, van a una iglesia y que no son creyentes. Y el diablo está muy contento porque hay muchas iglesias que están llamando a la gente, a la masa, a la multitud, por el motivo incorrecto. Y Cristo realmente no quería eso. A él no le interesa el número, la masa, la cantidad de personas. Él lo único que le importa es el estado eterno del alma de la persona. Él quiere que las personas vengan a él en los términos correctos. Él quiere que vengan a él reconociendo que además de que están hechos pedazos en toda su vida y en su manera de vivir, son pecadores y que el problema más importante que ellos tienen no es ser mejorados, sino es ser transformados para que puedan ir al cielo por Cristo. ¿Sabe lo que dijo una vez la hermana cuando vino? Pastor, soy una pecadora, ¿qué tengo que hacer? Esa es la actitud. Eso me dijo la hermana una vez que vino. Yo soy una pecadora, ¿qué tengo que hacer? Esa es la actitud de una persona. Reconocer que su problema no es económico, no es de salud, no es emocional, su problema es espiritual. Es que sin Cristo y sin creer que Cristo es su único y suficiente Salvador y que no hay esperanza para su eternidad fuera de Él, creer en Él como un Señor y Salvador es el único objetivo de Cristo, que las personas crean en Él por lo que Él vino a hacer al mundo. Ahora Felipe no pudo detectarlo, estaba ahí con Felipe. Vuelvo a repetir, a Dios no le importa el número, sino es que realmente su obra se lleve a cabo. ¿Podemos ser 5? Sí. ¿Podemos ser 5 los que podemos llevar a cabo la obra de Dios tranquilamente? Sí, podemos hacerlo. Puede que estés interesado, atónito, que digas pertenecer y aún así ser cristiano. Felipe nunca hubiera aceptado a un hechicero, eso es verdad. Este hombre mostró algo, dejó la magia, dejó la hechicería. Este hombre dijo, bueno, realmente tengo que dejar algo, dejó la hechicería. Felipe nunca hubiera aceptado a Simón, aún practicando la hechicería. Eso era una evidencia realmente tremenda. O sea, Satanás tenía que obrar ahí, tenía que hacer que Simón, para que se autoconvenza de que si era, tenía que dejar algo. Dejé el cigarrillo, pastores. Ya no fumo. Dejé de drogarme, dejé el alcohol. Y a veces creemos que porque dejó alguna práctica
o alguna práctica carnal que tenía, eso los hace cristianos, y a veces tenemos la tendencia a hacer eso. Y los frutos espirituales, que dejaste el cigarrillo, pero seguís siendo tan malo como eras antes, y no amás a Cristo, no tenés deseo por la palabra, no tenés deseo por congregar, no tenés deseo de orar, no tenés deseo por ayudar a tus hermanos, por comprometerte con la obra. Aún así pudiste haber dejado de tomar alcohol, pero sí, realmente, ¿cuáles son tus deseos? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus intereses? Eso es lo que realmente dice que realmente quiénes somos. Él era un hechicero que dejó la hechicería, lo dice la Biblia, y aún así la Biblia dice que él no era cristiano. Es así. Ahora usted me puede decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo saber que es falso? ¿Cómo realmente puedo saber? Vuelvo a repetir lo que dije, el falso siempre se termina traicionando al mismo, como lo hizo Simón. ¿Qué pasó con Simón? Parecía que era creyente, había creído, se había bautizado, pero ¿qué dijo con su boca? Lo que tenía en su mente, en su corazón. Él quería hacer lo mismo de manera diferente. Él dejó la hechicería, pero quería el don del Espíritu y quería pagarlo porque él sabía que podía lucrar dinero, yendo y poniendo las manos, él podía cobrar y dar el Espíritu Santo. Automáticamente Pedro, cuando lo escuchó, dijo, ahora tu naturaleza te terminó traicionando, Simón. Tú creíste, te bautizaste y estabas con Felipe, pero ahora escuchándote me doy cuenta que tu corazón nunca fue regenerado. ¿Ven? La naturaleza pecaminosa y caída del hombre siempre lo termina traicionando. Él siempre sigue siendo el mismo, nunca cambia. Por más que diga lo que es, por más que confiese lo que es, por más que diga que hizo eso, la naturaleza de un corazón no regenerado siempre termina traicionando todo lo que decimos y profesamos. Nunca hay un cambio. ¿Es así o no es así? Su conducta nunca cambió. Hizo una confesión de fe, pasó por las aguas, iba a una iglesia, como muchos lo hacen, pero su conducta nunca había cambiado. Su naturaleza constantemente lo estaba traicionando. Él decía esto, pero hacía lo otro. Él procuraba hacer esto, pero terminaba haciendo lo otro. Él decía que iba a ser fiel, pero seguía siendo un adúltero. Él decía que no iba a ser más violento, pero seguía siendo violento. Él decía que no iba a mentir más, pero terminaba mintiendo. Él decía que iba a hacer obras para Cristo, pero no las hacía. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede hacerlo. No puede hacerlo. Por más que digas que creíste, que te bautizaste, que perteneces a una iglesia, si siempre hiciste lo mismo y no dejaste de hacer lo mismo, tu naturaleza te está traicionando, nunca hubo un cambio. Y eso pasó con Simón. El cristianismo es un cambio de mente total, porque la Biblia dice que es eso. Dice, transformaos por medio de la renovación de sus mentes, de nuestras mentes. El evangelio es un cambio de pensamiento y es un cambio de mente total. Total. Vemos las cosas diferentes acerca del mundo, acerca del pecado, acerca de la carne, acerca de las potestades de las tinieblas, acerca de las tentaciones. Fuimos iluminados. Todo lo que estaba oculto y lo que ignorábamos y no conocíamos fue revelado. Es un cambio de mente y es un cambio de conducta, porque si hay un cambio de mente, hay un cambio de conducta. Si hay una mente regenerada, hay un hombre nuevo. El hombre es lo que piensa. El hombre hace lo que piensa. Ahora, ¿qué es lo que pensamos? Miren a este hombre en el verso 19. Ya voy a terminar, se lo prometo. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Eso realmente traicionó su falsa posición, ¿ves? El peligro de la falsa posición. Ponele así. Es una realidad, hermanos. La gente está corriendo a una iglesia en términos incorrectos, buscando lo incorrecto como Simón. Hay muchas personas con una hipocresía inofensiva que simplemente están repitiendo y haciendo por la ignorancia que tiene cosas que otros ignorantes hacen.
¿Sí? Y Dios está llamando a todas esas personas. Amén. Al hablar Él así, mostró que siempre ha sido el mismo hombre en esencia. ¿Ves? Él seguía pensando en hacer algo con el don del Espíritu Santo. ¿Ven? El hombre permanece igual. Él se agrega ciertas cosas, pero su naturaleza no fue cambiada. Él se agregó la confesión, se agregó el bautismo, se agregó congregar una vez a la semana, pero su naturaleza seguía siendo la misma. Simón se agregó cosas y tuvo una falsa expectativa de su posición, y la Biblia dice que él no era creyente en absoluto. Amén. Hay muchos que realmente parece que su cristianismo lo meten en una bolsa cada vez que vienen al culto, lo cargan y lo traen, luego llegan a sus casas, lo vuelven a colgar y hablas con ellos en la semana y ni siquiera te vas a dar cuenta de que son cristianos. Llegó el día de culto, me cargo el bolso, me voy a la iglesia, cargo todo mi cristianismo ahí, salgo de la iglesia, llego a casa, lo vuelvo a colgar, nos vemos el próximo domingo, profesión de fe. ¿Cuántos conocemos así? Mi preocupación es la relación correcta con el Hijo de Dios. Eso es lo que siempre el predicador realmente debe procurar, es que la persona no simplemente habite un lugar y que ocupe un lugar en una silla, sino es que siempre examine su verdadera posición y relación con Dios. Soy verdaderamente un creyente. Toda la Escritura habla de eso. El Señor habló por parábolas acerca de esto, las 10 vírgenes, las 5 insensatas, las 5 prudentes, la parábola del sembrador, la del trigo, la de la cizaña. El Señor estaba muy interesado en esto. Todo el Nuevo Testamento habla de esto. Muchos van a la iglesia por la experiencia personal de otros, ojo, tenés que ir, Dios restauró mi matrimonio, sé que lo va a hacer con el tuyo. Y ahí vienen las personas corriendo a buscar un amor a la iglesia, un amor sincero. Y realmente Cristo está sentado ahí, dicen, he venido a salvar pecadores. Luego viene lo demás. Yo puedo restaurar y ojo, no quiero que se me malinterprete y se me malentienda. No digo que el poder de Dios no puede sanar una enfermedad, no puede restaurar un matrimonio, no puede restaurar una persona. Lo único que digo es que toda persona debe procurar venir a Cristo en los términos correctos. Él debe venir a buscar el perdón de sus pecados y una relación correcta con Dios. He oído de muchos que han venido y me han dicho que fueron llamados al ministerio pastoral. Ellos quieren el pastorado, realmente quieren eso, pero y tienen un profundo interés por predicar la palabra de Dios, y se ve eso. Ellos quieren predicar, quieren ser pastores, dicen que son pastores, pero realmente quieren ocupar un púlpito, quieren predicar la palabra de Dios porque quieren hacerlo. Ahora el deseo que debe procurar un predicador no es pararse en un púlpito, no es ser pastor, sino es predicar la verdad. Muchos dicen que quieren ser pastores, que anhelan el pastorado, que desean el pastorado, que fueron llamados para el pastorado. Le encanta la predicación, pero realmente me doy cuenta que muchos buscan eso, la predicación, ser pastores, estar en un púlpito, poco interés por la verdad de la predicación. Y así hay muchos, ¿ven? No, tengo un buen deseo, pastor. Yo quiero ser pastor. Yo quiero ocupar un púlpito. Yo quiero predicar la palabra. Tengo pasión. Y te das cuenta que lo único que lo llama es eso. No la pasión por la predicación de la verdad. Ahora la pregunta a todas estas personas y a todas las personas de una iglesia es que debemos hacerlo. Esto que tú conoces y sabes, ¿controla toda tu vida? Esto que tú dices conocer y esto que tú dices saber, ¿puede controlar toda tu vida? La fe es controladora. La fe y el don de la fe nos hace luchar contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, contra las pasiones, con el dominio propio. Eso produce la fe en el creyente. ¿Controla tu vida, tu profesión y confesión de fe? El falso nunca está interesado por darle lo máximo a Cristo. Siempre le quiere dar lo mínimo, lo que le sobra. El tiempo que le sobra,
el dinero que le sobra, el tiempito que le resta, el cuando puedo. El falso nunca está interesado en darle lo máximo, siempre le da lo que le sobra. Si puedo, puedo, si tengo ganas, lo hago, si tengo un tiempito, me hago un tiempito, congrego, si tengo un tiempito, leo, oro. El falso hace todo lo mínimo por Cristo. El creyente verdadero está desesperado por darle lo máximo. Aunque sabe que peca, que falla, él se levanta, él tiene un deseo ardiente por darle lo mejor de sí a Cristo Jesús. Él nunca le va a dar la sobra, él nunca le va a dar lo que le resta, él nunca le va a dar el tiempo que le resta. Él desea con todo su corazón siempre darle lo máximo al Señor. Él tiene hambre y sed de justicia, como el Señor lo dice en el Sermón del Monte. Qué lindo que es, ¿no? Porque la expresión del Sermón del Monte, después de que él dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Y luego al final del sermón dice el Señor, muchos en aquel día me dirán, Señor, 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 Señor. Y yo os declararé que realmente, ¿qué es lo que él termina diciendo el Señor? Muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré a muchos, apartaos de mí. La naturaleza del falso creyente. Amén. Siempre hace lo opuesto a lo que él dice. Siempre. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, si vamos a hacer este test y vamos a grabarnos estas preguntas, ¿cuál es tu interés? Vos debés preguntarte a ti mismo y decir, ¿qué es realmente lo que me interesa? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué piensas? Podríamos hacer un buen test. ¿Cuáles son las cosas que me controlan? Otra pregunta que podríamos hacerlo. ¿Cuáles son las cosas que me dominan? ¿Cuáles son las cosas que son prioridad para mí? Usted puede contestársela a usted mismo. ¿Qué me interesa? ¿En qué pienso? ¿Qué me controla? ¿Qué me domina? ¿Qué es prioridad para mí? El verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando se refiere a eso, es un corazón no recto, es un corazón no redimido. ¿Ven? Porque el corazón redimido es un corazón recto. El salmista dice, renueva en mí un espíritu recto. El corazón recto es un corazón redimido. El salmista estaba diciendo, tengo un corazón recto, Señor, pero renuévame hoy. ¿Ven? El corazón recto es el corazón redimido, perdonado por la sangre de Cristo, salvado por gracia, y Simón no lo era. ¿Ahora ese fue el fin de Simón? No. Dios no habla la verdad para condenar a los hombres. Él habla la verdad para hacer volver a los hombres a la verdad. Dios es un Dios amoroso, por eso Él expresa este incidente, porque la Biblia se podría haber quedado con la predicación exitosa de Felipe, pero ahí el Espíritu de Dios lo movió a Lucas a poné lo que pasó con Simón, porque quiero que todos vean lo que sucedió, no quiero que nadie crea algo que no es, y quiero que se examinen, los amo, quiero que conozcan la verdad, quiero traerlos a la verdad, no quiero que se confundan acerca de Cristo, sino que tengan una relación correcta por medio de Él conmigo, dice el Señor el Padre. Ahora mire lo que dice cuando Pedro reprende a este hombre. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios que quizá Él te perdone el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que estás. Ahora mire lo que responde este hombre. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, otra vez los términos incorrectos, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él pide que ellos oren por él, pero ¿qué lo movió? El temor a lo que ellos dijo que le iba a suceder. Otra vez buscó algo en un término incorrecto. Él dice, bueno, rueguen por mí para que no me acontezca el juicio que ustedes dicen que vendrá sobre mí. Él no dijo, bueno,
rueguen por mí para que mi corazón sea realmente transformado y mi confesión, que ahora es falsa, sea verdadera y que Dios lo haga posible. Eso hubiese sido lo correcto. ¿O no? Si yo te estoy diciendo que estás equivocado acerca de algo, vos tenés que decir, bueno, orá por mí, porque estás diciendo que mi corazón no fue regenerado, que soy un hombre malo, con un corazón engañoso. Necesito que mi corazón sea transformado. Ruega a Dios por mí para que en su gracia Él renueve mi corazón y yo comprenda lo que es el Evangelio de Cristo y me arrepienta y Dios me sane y me salve. Él simplemente quería ser liberado del castigo. Lo único que le interesaba es ser liberado del castigo. Que muchas veces la falsa profesión es esta también. Persuadimos a la gente con persuasión, con la persuasión de la condenación y del infierno, y le decimos que Cristo es la única salida y escapatoria del infierno. Está bien, eso está correcto, pero mucha gente viene a Cristo porque ellos quieren ser liberados del castigo, pero nunca hacen un compromiso con Cristo. Mucha gente viene a una iglesia por miedo a ir al infierno, no por un deseo de ir al cielo. Ese es el punto. Bueno, me voy a convertir en cristiano porque tengo temor de ir al infierno, pero no tienen deseos de ir al cielo. No queremos dejar el mundo, como muchos dicen. No queremos dejar el mundo, pero sí queremos evitar las consecuencias de no dejarlo. Ese es el punto. Ese es. La pregunta es, la interrogativa es, no me digas creo, no me digas me he bautizado, no me digas concurro a una iglesia. La pregunta es, ¿cuál es el estado de tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Qué procura tu alma? ¿Estás preocupado realmente por tu alma? Porque debemos estar preocupados por ello. Todas las personas que vienen a una iglesia deben estar preocupadas por sus almas. Un día muchas personas desearán volver el tiempo atrás. Yo les puedo asegurar, hermano, cuando estén en el lugar que ellos nunca creyeron ir, van a desear con todo su corazón escuchar una predicación más, una oportunidad más, un tiempo más, una hora más. Hay personas que cambiarían todo lo que tienen por tener esta oportunidad que no tuvo este rico que estaba en el infierno y dice que murió y alzó sus ojos en el Hades y ya no hubo ninguna oportunidad para él en ese lugar. En el lugar de tormento, de dolor, ese hombre hubiera cambiado todo su dinero, su posición, todo por tener 10 minutos de oportunidad que se le dio constantemente en la tierra y él no la aprovechó. Debemos dar razón de nuestra esperanza, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Debemos preguntarnos, ¿por qué crees en Él? ¿Por qué realmente crees en Él? ¿Puedes darle una razón a la esperanza que está dentro de ti? ¿Puedes decirle a tu alma, ¿por qué te inquietas dentro de mí? ¿Puedes realmente predicarle a todo tu ser y darle una razón a la esperanza que está en vos, una razón coherente y decirle, sí, realmente no te inquietes, alma mía, dentro de mí, espera en Dios, espera en Él. Él es la roca de mi salvación. No te inquietes, alma mía, podés decirte a vos mismo y predicarte, tranquilo, estás bien, tú estás bien, estás en una buena posición, eras esto, lo reconociste, Cristo te lavó, Él te compró, sos hijo de Dios, estás dando fruto, el Espíritu Santo está en ti, no hay una perfecta vida, pero hay un deseo que te está consumiendo por hacer la voluntad de Cristo. El falso siempre le da lo que le sobra, el verdadero siempre quiere darle lo máximo. Debemos ser conscientes de que estamos en el mundo por un corto tiempo, por un periodo corto de tiempo, que todo lo que decidamos en este periodo corto de tiempo va a determinar toda nuestra eternidad. Y la relación correcta con Cristo es importante. Es muy importante. En Simón van a ver al temporal, al falso, al engañoso, cosa que no tenía ningún valor para Dios.
El deseo de tu corazón realmente proclama quién eres. Tus pensamientos, tus deseos, tus intenciones, tus prioridades, todo lo que realmente sale de tu mente y de tu corazón proclama quién verdaderamente eres. Cuando veas a alguien o alguna persona que está en la relación incorrecta, no por una hipocresía consciente, sino por una hipocresía inconsciente, como muchos que solamente hacen lo que otros hacen, podemos decirle lo que Pedro hizo y decirle, arrepiéntete, pues de esta tu maldad ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Saben, hermanos, cuántas personas cercanas conozco que ellos creen que son creyentes y no lo son en absoluto? No voy a dar nombres, pero son muchas. Yo me bauticé, ¿eh? Yo he creído, yo me he bautizado, he hecho la confesión de labios, pero la naturaleza caída siempre termina traicionando esta falsa posición. Ahora, ¿Dios condena? No. Dios quiere tener misericordia, Dios tiene misericordia, no es demasiado tarde. Ahí está Pedro diciéndole, Simón, no es demasiado tarde. Esta es tu posición, es tu condición. Tienes un corazón no regenerado, creíste, te bautizaste, estabas con Felipe, permanecías con él, pero hoy he reconocido que no eres creyente. Arrepiéntete y pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios con todo tu corazón que Él transforme tu vida. Él quiere hacerlo, pídeselo, pídanselo. Hay muchas personas que inconscientemente nunca han visto un cambio en su vida y que creen que son algo que no son. Pídanle a Dios que Él realmente lo haga real. Que si realmente hay personas que son falsas, que Él lo haga real. El propósito de Dios no es condenar al falso, es mostrarle la verdad para que no se engañe a sí mismo y pueda volver y venir al camino en los términos correctos de la verdad. Vamos a orar.